Muy buenos días a todos, somos alumnos de la Universidad Andina del Cusco y vamos a hablarles sobre el tema de coronariopatías en altura. Para empezar hablaremos acerca de las definiciones, la epidemiología, cuál vendría a ser la fisiología y la física cardiovascular detrás de una gran exposición a gran altura, cuál es la respuesta cardiovascular normal a una gran altitud y los pacientes con enfermedades cardiovasculares a gran altitud y cuáles vendrían a ser las recomendaciones para ellos. Para empezar, hablamos de coronariopatías, a aquellas enfermedades de las arterias del corazón. ¿Cuáles son las arterias del corazón? Son dos, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, ramas de la arteria aorta. Estas se encargan de brindar oxígeno al tejido muscular cardíaco o también llamado miocardio. El problema va a ser cuando hay un desequilibrio en esta entrega de oxígeno que va a producir en primera instancia angina de pecho, unos dolores transitorios por microinfartos. Luego también va a producir infarto agudo del miocardio y hay casos en los que los pacientes sin presentar antes ni angina ni infarto de frente desarrollan una muerte súbita. En cuanto a los factores de riesgo para desarrollar una coronariopatía, en primer lugar está la edad en personas ancianas y en personas del sexo masculino. Además, las mujeres premenopáusicas tienen mucho menos riesgo que las personas varones. En cuanto a los factores que podemos modificar nosotros, vendría a ser uno el consumo del tabaco, asimismo la presión arterial y la diabetes, así como la obesidad. En cuanto a las causas, acá podemos ver, por ejemplo, una arteria coronaria, una arteria grande que presenta aterosclerosis. La aterosclerosis es la principal causa de coronariopatías, lo cual a través de una formación de una placa se va a impedir o a disminuir el flujo de la sangre. Además también vemos que puede haber alteraciones a través de la microvasculatura, como que haya un espasmo o una relajación de los vasos sanguíneos. Acá ocurre un espasmo, haciendo que el diámetro disminuya. En cuanto a la altitud, nos referimos a gran altitud. En cuanto a la epidemiología sobre la altitud, podemos diferenciar a las personas según la altitud a la que viven. Hablamos de alta o gran altitud cuando viven más de 1500 metros sobre el nivel del mar. Hablamos de muy alta o muy gran altitud cuando viven a más de 3500 metros sobre el nivel del mar. Y hablamos de altitud extrema a más de 5500, aunque no hay ciudades a esta altitud. La ciudad más alta se encuentra en Perú, en la región de Puno, y es La Rinconada. Esta es una ciudad cuya economía gira en torno a la minería. La ciudad que tiene, La Rinconada posee 50.000 habitantes, mientras que la ciudad más alta y a la vez más importante, que llega casi al millón, es la ciudad del Alto, que se encuentra en Bolivia, que cuenta con 940.000 habitantes. Además, debemos aclarar de que alrededor de 400 millones de personas viven desde gran altitud para arriba. O sea, en todo el mundo, 400 millones de personas se encuentran en situación de viven en altitud. Mientras que alrededor de 100.000 personas que se encuentran normalmente a nivel no altitud, no alta, viajan a regiones de gran altitud cada año. 100 millones de personas viajan y 400 millones de personas viven en altitud. Además, la presión barométrica disminuye de forma no recta, no lineal, sino una forma cóncava a medida que aumenta la altitud. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la fisiología cardiovascular y a gran altura, ¿no? Entonces, hay que saber un poco, ¿no?, de lo que
a grandes rasgos, lo que es que saber que a mayor elevación de altura vamos a ver una menor presión inspiratoria de oxígeno. Entonces, por mencionar un ejemplo, vamos a tener a Cusco, La Paz, ¿no? Que va a estar más o menos entre los 3.000 y 4.000 metros, ¿no? De sobre el nivel del mar. Entonces vamos a ver que va a estar más o menos entre lo que es un 70 y algo, ¿no? Entonces vamos a ver que va a estar en una gran altitud o una altitud alta de más o menos el Cusco, en el límite, más que todo. Y vamos a ver que va a haber unos cambios, ¿no? De lo que es algunos cambios de aclimatación, por así decirlo, o algunos momentos de adaptación a esta a gran altitud, que lo vamos a poder dividir en lo que es el día 1 y en el día 6 y 11, ¿no? Entonces vamos a ver que la frecuencia cardíaca el día 1 se va a encontrar elevada y en lo que es el día 6 y 11 se va a tratar de disminuir, ¿no? Ahora, lo que es el volumen sistólico se va a mantener al mismo nivel, al mismo nivel del el primer día, al mismo nivel del mar, y luego se va a disminuir. El gasto cardíaco obviamente se va a elevar el primer día y con el pasar de los días se va a disminuir. Lo que es la ventilación por minuto se va a elevar el primer día y con el pasar de los días este también va a seguir aumentando. La saturación de oxígeno, vamos a ver que el primer día se va a encontrar disminuida porque no hay oxígeno obviamente en la altura y con el pasar de los días se va a tratar de compensar, ¿no? Y la hemoglobina, vamos a ver que el primer día se va a encontrar incrementada y con el pasar de los días también, ¿no? Va a mantenerse. Ahora, lo que es el contenido arterial de oxígeno, ¿no? El oxígeno que se va a encontrar en la sangre arterial, el primer día se va a encontrar disminuido y con pasar los días va a tratar de llegar otra vez al mismo nivel del mar, ¿no? Ahora, la presión del volumen sistólico, el primer día va a estar aumentado y con el pasar de los días se va a disminuir, pero siempre va a estar un poco elevado lo que es comparado al nivel del mar. Lo que es la presión diastólica se va a ver también ligeramente incrementados, ¿no? En ambos. Lo que es el producto de tasa de presión se va a ver incrementado el primer día y con el pasar de días va a tratar de crecer, pero de igual manera se va a ver incrementado a comparación del nivel del mar. Ahora sí, de lo que es la presión arterial pulmonar, este sí se va a incrementar, hasta se puede decir que se ha duplicado con el pasar del primer día y con el pasar de los días también se ha aumentado y se lo va a disminuir ligeramente, ¿no? Entonces, ahora, también sabiendo eso, hay que tener en cuenta que en algunos casos, en pacientes que tengan lo que es una enfermedad del sistema nervioso central, tipo el Alzheimer, le dicen que debería irse a condiciones de hipoxia. ¿Por qué? Porque estos van a dar condiciones de angiogénesis y van a regular lo que es la presión cerebral. De tal forma de que esta formación de vasos sanguíneos puedan ayudar a disminuir los efectos o hasta posiblemente curar los casos leves, ¿no? Entonces de esa forma nos dicen de que recomiendan a estos pacientes irse a niveles de hipoxia. Entonces, pero no solamente se va a tener cambios a nivel de lo que son los capilares neuronales, sino también va a tener cambios a nivel, como ya mencionados, ¿no? Como que es el gasto cardíaco o la eritropoiesis. También va a tener lo que son, en la unión neurovascular con lo que son la barrera hematocefálica, también va a tener relación, ¿no? La hipoxia. Entonces, también hay que ver ya más bioquímicamente que va a haber mecanismos cardioprotectores frente a esta hipoxia al principio, ¿no? ¿Cómo qué? Vamos a ver tres mecanismos principales. Primero, vamos a ver que va a haber un incremento de la actividad simpática, haciendo haciendo una activación beta-adrenérgica, logrando que haya una activación de lo que son los elementos de respuesta de nucleótidos cíclicos unidos a una proteína que sería el CREF, y cuando esto va a perder su proteína, solo se va a llamar CRE. Esto va a hacer que haya estos van a ser transportados por proteínas de transportadores de calcio. ¿Hacia dónde?
hacia dos lugares, ¿no? Al retículo sarcoplásmico y al sarcolema. ¿Para qué? En el retículo sarcoplásmico va a formar lo que es va a ayudar, ¿no?, a la codificación de genes, que sería esta vez el calcio ATPasa retículo sarcoplásmico, y nosotros llamamos el cerca. Y en lo que es el sarcolema va a formar lo que es el, el sodio calcio transportador llamado NSX. ¿Para qué? Estos dos van a ayudar a la homeostasis del calcio eh, frente a lo que es la isquemia y reperfusión que va a haber, ¿no? Entonces, para eso lo usan, ¿no? El primer mecanismo cardioprotector. Otro mecanismo cardioprotector, perdón. Otro mecanismo cardioprotector, perdón. Vamos a tener lo que son los factores inductores frente a la hipoxia. Al no tener oxígeno, ya no va a haber una inactivación de estos factores frente a la hipoxia. O sea, esto sus unidades alfa, que se iba a degradar, ya no se degrada. Entonces va a ir al núcleo, donde se va a unir junto a su unidad beta, formando lo que son los factores frente a la respuesta hipóxica, el HRE, y transcribiendo, ¿no?, lo que son los distintos métodos antihipóxicos, como cuáles. Por ejemplo, va a haber factor de crecimiento endotelial vascular, va a haber lo que es el óxido nítrico, va a haber eritropoyetina, endotelina 1, lo que son enzimas glucolíticas más lo que son transportadores de glucosa, y cada uno va a tener su función, ¿no? Por ejemplo, este factor de crecimiento vascular endotelial va a ser una angiogénesis. Lo que es el óxido nítrico y la eritropoyetina van a ayudar a disminuir la inflamación, y lo que es la endotelina va a disminuir la apostosis. Mientras que lo que son los GLUT y las enzimas glucolíticas van a respaldar lo que son la producción de ATP anaeróbico y lo que es la fosfocreatina, ¿no? Entonces, otro método que tenemos es otro, ¿no? En Salaber la hipoxia, justamente en el de oxígeno, va a hacer que el electrón que se van a encontrar en las mitocondrias se combine con el poco oxígeno que queda en lo que son la célula, formando así lo que es el ROS, que sería una especie reactiva, ¿no?, de oxígeno. Estos van a oxidar lo que es el CAP, que sería un resto de sulfidrilo, pero al no haber tanto oxígeno, el RC2 que queda, ¿no?, se queda libre. ¿Para qué? Para que éste active los elementos de respuesta antioxidante, que es el ARE, así codificando lo que son enzimas antioxidantes. Estas enzimas antioxidantes van a hacer que van a inhibir al ROS. ¿Por qué? Este ROS es malo, porque va a haber una inactivación, va a causar una activación de enzimas, va a hacer lo que es una peroxidación de lípidos, y va a hacer lo que es una transición de lo que son de la permeabilidad mitocondrial, ¿no? Entonces, todo esto es inducido justamente por una isquemia y reperfusión que va a ser causado por la hipoxia. Entonces, poco a poco va a haber un agotamiento de este ATP y de lo que son y va a haber un mayor estrés oxidativo, ¿no? Entonces, de esa manera, la célula va a tratar de contrarrestar estos cambios durante la hipoxia. Vamos a hablar acerca de la respuesta cardiovascular normal a gran altitud. Tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de respuesta: la exposición a la altitud a corto plazo y la exposición a la altitud a largo plazo. Vamos a empezar hablando acerca de la exposición a la altitud a corto plazo. En esta existen varios cambios circulatorios a los pocos minutos de la exposición a la altura debido a una hipoxia tisular.
la que va a producir que haya un aumento en la frecuencia ventilatoria por minuto y también un aumento en el volumen corriente que va a permitir una tensión arterial sistémica óptima y así aumentar el suministro de oxígeno. También va a existir una vasoconstricción pulmonar hipóxica, la cual va a llevar a que se produzca una hiperventilación que va a llevar a una disminución de CO2 y se dará una alcalosis respiratoria, la cual producirá un desplazamiento de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina hacia la izquierda. También habrá un aumento en la frecuencia cardíaca con el afán de mantener el mismo suministro de oxígeno. También va a haber un aumento en la producción de orina con el fin de aumentar la cantidad de bicarbonato en la orina para así estimular el aumento en la respiración y así aumentar el hematocrito. También habrá una estimulación de lo que viene a ser el sistema nervioso simpático, el cual va a liberar epinefrina, esto con el fin de mejorar el gasto cardíaco, aumentar la broncodilatación pulmonar y también mejorar la vasodilatación de los músculos esqueléticos. También se va a observar cambios en el electrocardiograma en reposo. Es decir, con un aumento en la frecuencia cardíaca en reposo, la prolongación del intervalo QT, también se va a dar el aplanamiento de lo que viene a ser las ondas ST. Ahora hablaremos acerca de la exposición a la altura a largo plazo. Los cambios a largo plazo se van a dar después de 3 o 4 días y se va a dar una respuesta fisiológica adaptativa y estas van a hacer que se va a dar el restablecimiento de la respuesta ventilatoria. Esto para permitir una mayor ventilación. También se va a dar un aumento en la densidad capilar del tejido y también un aumento en la masa capilar de lo que vienen a ser los glóbulos rojos. Esto va a ser mediado por lo que viene a ser la eritropoyetina. Habrá también una reducción en la actividad de lo que viene a ser el sistema nervioso parasimpático. Este viene a ser un mecanismo clave de la frecuencia cardíaca elevada en la hipoxia crónica. Y el punto más importante viene a ser que va a haber un desplazamiento de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina hacia la derecha, lo cual va a permitir que exista una descarga de oxígeno hacia los tejidos de una manera más fácil.